Bienvenidos a Agentes, Mecanismos de Defensa y Nutrición. En la clase de hoy vamos a discutir el primer tipo de agentes que vamos a estudiar, los virus. ¿Qué son los virus? Los virus son agentes infecciosos muy pequeños, no visibles al ojo humano y ni siquiera con los elementos de óptica que contamos en el laboratorio de microscopía. Varían de 20 a 300 nanómetros de diámetro aproximadamente y solo contienen un tipo de ácido nucleico que puede ser ARN o ADN como genoma viral. Ese ácido nucleico presente en el virus está recubierto o protegido por una cápside formada por capsómeros y algunos presentan una envoltura de lipoproteínas. Esa cápside en general tiene una naturaleza proteica. Etiológicamente, la palabra virus significa veneno, o sea que desde el inicio de su descubrimiento se los consideró negativos para la salud humana. Es importante destacar que los virus no son observables al ojo desnudo. Es necesario utilizar microscopio electrónico o de barrido para verlos. Ni siquiera pueden ser visibles con los microscopios de los que disponemos en el laboratorio de microscopía. En el esquema de arriba se observa el tamaño comparativo de algunos virus con respecto al tamaño de las bacterias, como es el ejemplo del estafilococo. Y en la escala de abajo hablamos de los tamaños de los virus en nanómetros, los tamaños de algunas células humanas en micrómetros, de algunos organismos como los ácaros en milímetros y de algunas cosas de mayor tamaño visibles al ojo humano. En esta imagen pueden observar la comparación entre los denominados virus desnudos y los virus con envoltura. En general, ambos tipos de virus contienen un genoma viral. Luego, alrededor de este genoma y protegiéndolo, una estructura denominada cápside, que es una cubierta proteica o envoltura que lo encierra, que encierra al ácido nucleico y que tiene estas unidades llamadas capsómeros. Por afuera, los virus envueltos contienen una estructura o una envoltura de membrana lipoproteica que los rodea, de forma que durante la maduración del virus dentro de la célula sale arrastrando parte de la membrana celular de la célula que infectó. Por eso esos virus quedan envueltos y los otros no. El conocimiento de la estructura viral incrementa la comprensión de los mecanismos de ciertos procesos de infección viral, como la interacción de las partículas virales con los receptores de la superficie de la célula y cómo es la neutralización de los virus por anticuerpos. Puede llevar también al diseño racional de algunos fármacos antivíricos capaces de bloquear la unión viral, eliminar la cubierta viral o el ensamble del virus a una célula susceptible. Dentro de las características de los virus podemos citar que son parásitos intracelulares obligados. Esto quiere decir que dentro de una célula huésped el genoma viral va a regir la síntesis de los componentes necesarios para la replicación del propio virus usando la maquinaria de la célula. El virus por sí mismo no es capaz de regenerarse, sí o sí necesita de una célula para hacerlo. Se ensamblan dentro de esta célula las nuevas partículas virales que van a infectar a otras nuevas células de alrededor. Y las partículas virales se desensamblan dentro de otra célula, iniciando así el ciclo infectivo. Entonces, los virus son partículas inertes que adquieren vitalidad y se reproducen solo cuando entran a una célula hospedadora susceptible. Por susceptible me refiero a que la célula lo deje pasar. El ácido nucleico viral va a tener la información para programar a esta célula del huésped infectada y sintetizar todas las moléculas necesarias para producir más virus.
Durante el ciclo de replicación de un virus se va a producir, por un lado, gran número de copias de ácido nucleico viral y por el otro, gran copia de proteínas específicas con diferentes funciones. La infección por un virus puede tener un efecto escaso o nulo sobre la célula huésped o puede provocarle un daño o la muerte celular. Vamos a lo largo de la unidad de aprendizaje a ver distintos ejemplos de virus y a evaluar cuál es su efecto sobre las células que usa para replicarse. ¿Por qué fue tan importante y alarmante la aparición del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19? El 31 de diciembre del 2019 le comunicaron a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía de Wuhan, una ciudad de China. Los investigadores afirmaron que se trataba de un virus diferente a todos los conocidos, lo cual siempre es preocupante porque se desconoce de qué forma va a afectar a las personas. A lo largo del tiempo se ha ido viendo de qué forma afecta a las personas y se han encontrado mecanismos para evitar el progreso de ese virus en las poblaciones humanas. La principal herramienta para el combate ha sido el aislamiento, las medidas de lavado de manos, de uso de tapabocas y sobre todo la fabricación industrial de vacunas a nivel mundial. Si ustedes formaran parte de un grupo de investigadores que está iniciando la investigación acerca de ese virus, ¿cuáles serían las preguntas que deberían encontrar respuesta? Por ejemplo, ¿cómo al inicio la descripción, preguntas de índole descriptiva, cómo es la estructura de ese virus, cuáles son las principales características? Luego, las relacionadas a la infección viral, cuánto persiste fuera del huésped de este virus, por qué es un virus nuevo, cuándo un virus es nuevo, cómo se transmite, cuál es el mecanismo por el cual daña a las personas. Volviendo a la estructura viral, ¿cómo está formada la envoltura? Este esquema corresponde al virus de influenza, ¿bien? La presencia o no de envoltura va a determinar la resistencia de los virus al medio externo, lo cual se relaciona de alguna forma con la transmisión de enfermedades. En general, los virus que tienen una envoltura son más lábiles a estar en el medio externo. No se conservan tanto como los que no tienen envoltura, contrariamente a lo que uno piensa. La envoltura es una estructura lipoproteica que el virus va a adquirir cuando sale de la célula infectada. Los lípidos se adhieren cuando la nucleocápside viral forma vesículas a través de la membrana celular en el trayecto de maduración. El proceso de gemación va a ocurrir solo en sitios donde se han insertado proteínas virales específicas en la membrana de la célula hospedadora. El proceso de gemación va a variar de manera notable dependiendo la estrategia de replicación del virus y, por supuesto, la estructura de su nucleocápside. ¿Cuáles son las diferencias entre los virus envueltos y los virus desnudos? Por ejemplo, el virus SARS-CoV-2 es un virus envuelto. Tiene implicancias esto en que es más lábil. Las investigaciones dicen que persiste en el ambiente hasta 9 días, pero eso va variando con el paso del tiempo. Lo destruyen fácilmente los detergentes, la lavandina y el alcohol, sobre todo en gel. Los virus envueltos tienen esas características. Para su transmisión se requiere un contacto directo de persona a persona o ingresar directamente al torrente sanguíneo. Eso ocurre, por ejemplo, en virus como el de la hepatitis B. En cambio, los virus desnudos, la mayoría de ellos resiste en el medio externo, sobre todo a la desecación y a los solventes lipídicos. Por ello, pueden transmitirse por vía fecal oral.
por ejemplo, el virus de la hepatitis A. En este artículo científico se habla de la persistencia de los coronavirus en superficies inanimadas y su inactivación con agentes bioácidos. Los coronavirus pueden persistir en superficies inanimadas como el metal, el vidrio o el plástico hasta 9 días, pero pueden inactivarse eficientemente mediante procedimientos de desinfección de las superficies con alcohol etanol, en diluciones entre el 62 y el 71%, con agua oxigenada al 0,5%, con lavandina, o sea, hipoclorito de sodio al 1% por un minuto. Otros agentes biocidas, como son el cloruro de benzalconio, componente del lisoform, sal cuaternaria de amonio, diluido entre el 0,05 y el 2%, es muy efectivo, o el diglucanato de clorhexidrexina al 0,2%, son menos efectivos. Como no hay terapias específicas disponibles para el SARS-CoV-2, la contención temprana y la prevención de mayor propagación son cruciales para determinar el brote en curso y controlar este nuevo agente infeccioso que ha surgido. En cuanto a la cápside, la simetría de los virus está dada por la estructura de la nucleocápside. Esa simetría puede darse de forma helicoidal, de forma cúbica, también llamada icosaédrica, de forma binaria o de forma muy compleja como se ve en los virus que son parásitos de bacterias o bacteriófagos. Con respecto al genoma, el genoma viral puede ser ácidos nucleicos, siempre, que constituyen una estructura denominada nucleoide, y ese nucleoide puede estar asociado a proteínas, y eso se designa como core viral. Y el core a su vez está protegido por esta estructura que mencionamos con anterioridad, que es la cápside o nucleocápside. El genoma viral, entonces, dependiendo del tipo de virus que estudiemos, puede ser una doble hélice de ADN, una simple cadena de ADN, una doble hélice de ARN o una simple cadena de ARN. Otro de los componentes virales que pueden estar presentes son las proteínas virales. Y ahí es donde cabe destacar la diferencia que existe entre las proteínas virales que son estructurales y las no estructurales. Dentro de las proteínas virales estructurales vamos a encontrar proteínas de superficie, como mencionamos anteriormente, los capsómeros que constituyen la cápside, las glicoproteínas que pueden estar presentes en la envoltura, o proteínas estructurales internas que van a estar asociadas al core, entre las capas de capsómeros o en la cara interna de la envoltura. Pero también pueden existir dentro de un virus proteínas no estructurales que son esenciales para su invasión y su replicación. Ellas son enzimas, proteínas que actúan de catalizadores biológicos y que van a ser esenciales en la replicación viral. Cabe destacar cuál es la importancia y la función de las proteínas virales. Su principal objetivo es facilitar la transferencia de ácidos nucleicos virales de una célula hospedadora y a otra. ¿Qué hacen las proteínas virales? Protegen al genoma viral contra la inactivación por enzimas nucleasas, participan en la unión de la partícula viral a la célula susceptible, proporcionan la simetría estructural de la partícula viral, esa estructura de la que venimos hablando denominada cápside, y hay que tener en cuenta que los mecanismos de respuesta inmunitaria protectora del hospedador se van a dirigir siempre contra determinantes antigénicos de las proteínas o glucoproteínas que están expuestas en la superficie de la partícula viral. Por eso son importantes describir la superficie de la partícula viral y sus proteínas para fabricar, por ejemplo, vacunas. ¿Cómo se comportan los virus frente a la temperatura? Como regla general, la vida media de la mayoría de los viriones libres puede ser medida
en segundos a 60 grados centígrados, en minutos a 37 grados centígrados, y en horas a 4 grados centígrados, en días a menos 20 grados centígrados, en meses a menos 70 y en años a menos 196. ¿Por qué creen que es esto? Tomando en cuenta las características de las proteínas son estructuras que en general son muy resistentes a la temperatura y que suelen romperse su estructura terciaria o cuaternaria con el aumento de la temperatura. Las proteínas a temperaturas elevadas sufren una desnaturalización que implica químicamente la pérdida de su solubilidad o de su actividad biológica. Al virus le estaría pasando algo similar. Tomando como ejemplo al SARS-CoV-2, aquí se muestra su estructura. Es un virus envuelto con genoma de RNA positivo. En general, los coronavirus son partículas envueltas que van desde los 120 a los 160 nanómetros de diámetro y que contienen un genoma no segmentado en sentido positivo de ARN monocatenario y un tamaño de 27 a 32 kilobases. La nucleocápside es de forma helicoidal con un diámetro de 9 a 11 nanómetros. Los coronavirus son similares a otros virus que estudiaremos luego, que son los ortomyxoviridae, pero tienen proyecciones en la superficie en forma de pétalos dispuestos en los flecos, similar a una corona solar. La nucleocápside de los coronavirus se desarrolla en el citoplasma y madura por gemación hacia vesículas citoplasmáticas, lo que implica que al salir arrastre parte de la membrana celular y constituya su envoltura. Ahora nos importa saber cómo se clasifican los virus. Hay varias propuestas para su clasificación. La propuesta de Love y colaboradores habla de que los virus se agrupan de acuerdo a sus propiedades, no a las células que infectan. El ácido nucleico del genoma también se reconoce como un criterio primario de clasificación. 4 características deben utilizarse para la clasificación de todos los virus. La primera es la naturaleza del ácido nucleico en el virión, si es ADN, ARN, bicatenario, monocatenario, etc. La segunda es la simetría de la cápside proteica, ya hablamos de ella. La tercera es la presencia o ausencia de esta membrana lipídica externa, denominada envoltura, que también puede contener algunas glicoproteínas. Y la cuarta son las dimensiones del virión y de la cápside. Según este sistema, los virus se separan en grupos principales denominados familias. Los nombres de las familias de virus tienen el sufijo viride o se escribe viride, se escribe viridae y se pronuncia viride. En el estudio de un virus se produce lo que se llama secuenciación, evaluar la sucesión de nucleótidos que hay en su genoma. Las diferencias en las secuencias nucleotídicas de dos virus determinan si pertenecen a un mismo género, diferencias de hasta un 35%, a una misma especie, diferencias de hasta un 20%. Las diferencias requeridas para ubicar a dos virus en dos especies diferentes o para decir que son dos cepas distintas dentro de una misma especie dependen de la familia a la que pertenecen. Dado que los virus no son células, la teoría celular diría que no están vivos, pero sin embargo están formados por biomoléculas que sí forman parte de los seres vivos. Por esto no podemos decir que se reproduzcan
¿sí? O que sufran división celular, como es el mecanismo de reproducción más básico que existe en la naturaleza. En el caso de los virus, vamos a hablar de un ciclo de replicación viral. A ello se refiere cuando se habla del conjunto de eventos que conduce a una infección viral productiva. Podríamos sintetizarlo en 4 pasos, pero va a ser más simple o más complejo dependiendo del tipo de virus. Una primera etapa donde el virus se acopla a la célula que va a infectar y le inyecta su genoma viral. En una segunda etapa, ese virus va a atravesar la membrana plasmática de la célula, a inyectar el ácido nucleico, que es ADN o ARN, dentro de la célula. En una tercera etapa, el ácido nucleico viral se va a replicar y ahí va a usar la maquinaria de la célula para hacerlo. Eso puede ocurrir o en el citoplasma o inclusive dentro del núcleo de la célula, dependiendo del tipo de virus. Y luego sobreviene una última etapa en la que el ácido nucleico viral, al ácido nucleico ya replicado se agregan nuevas partículas proteicas y se ensambla este virus para luego abandonar la célula de alguna forma. En ese abandono de célula pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es que la célula sea destruida por lisis y se liberen las partículas virales. Y otra posible es que ocurra la gemación, proceso en el cual suele arrastrarse parte de la membrana celular que ahora forme parte de la partícula viral. Podemos sintetizar entonces las etapas de la replicación viral como adsorción, penetración, desnudamiento, síntesis de ácidos nucleicos y proteínas virales, ensamblado, maduración y liberación de la progenie viral. Esto va a suceder siempre, pero dependiendo de la clase de virus, serán las características de cada uno de estos procesos. Después de unirse a los receptores celulares, los virus deben cruzar la membrana plasmática para ingresar a una célula huésped. Pueden hacer esto en la superficie celular o pueden cruzar la membrana mediante un endosoma, que es una vesícula formada por parte de la membrana plasmática que se abre en el citoplasma. Este proceso, denominado endocitosis, es utilizado por las células para una variedad de funciones, incluida la absorción de nutrientes y la defensa contra patógenos. En los esquemas se explica la diferencia de la entrada de virus envueltos y no envueltos a una célula. Por ejemplo, en el proceso de desnudamiento se va a definir como la eliminación completa o parcial de la cápside para liberar el genoma del virus dentro del citoplasma. Dependiendo del virus, el proceso puede tener lugar en la superficie celular, cuando la cápside queda en la superficie exterior de la célula, dentro del citoplasma, en un poro nuclear o dentro del núcleo. Cabe señalar que la entrada exitosa de un virón en una célula no siempre es seguida de la replicación del virus. Las defensas intracelulares del huésped, como son las enzimas lisosomales, pueden inactivar la infectividad antes o después de la eliminación del recubrimiento. En algunos casos, el genoma del virus puede iniciar una infección latente en lugar de una infección completa en ese instante. Sin embargo, al menos en algunos casos, siempre que el genoma viral o el virus no recubierto sobrevive intacto y está en ubicación correcta en la célula, puede comenzar la transcripción o traducción en algunos casos. Otro de los procesos que continúa al antes mencionado es la expresión y replicación del genoma. La expresión del genoma se da a través de la síntesis de proteínas virales,
para lo que previamente deben generarse los correspondientes ARN mensajeros. La replicación del genoma viral también ocurre. Si el genoma es ADN, se van a generar varias partículas de ADN, y si el genoma es ARN, se van a generar varias partículas de ARN. En general, las variaciones en este proceso se deben a esto, ¿no? A la naturaleza del ácido nucleico que contenga el virus. Pero aquí es muy importante hablar de cómo se producen las síntesis de proteínas. Para la síntesis de proteínas es necesario en general que haya una molécula de ADN que se transcribe a ARN mensajero, que sale del citoplasma y va a los ribosomas a producir proteínas. ¿Cuál es el caso de los virus que ya son ARN mensajero? Pueden ser positivos, eso quiere decir que una vez que ingresan a la célula pueden ir directamente al ribosoma y producir algunas proteínas. ¿Qué enzimas tenemos nosotros para llevar adelante la duplicación del ADN? Tenemos algunas enzimas ADN polimerasas. Y el virus que ingrese va a utilizar muchas de las células, de las proteínas enzimáticas que contiene la célula para replicarse. Este esquema sintetiza los tipos de virus de DNA. Hay virus de DNA de tipo 1 y virus de DNA de tipo 2. Como nuestro material genético es DNA, los virus de DNA usan mayoritariamente la maquinaria celular, como dijimos antes. Para los virus de DNA copy, el primer paso es la transcripción que genera un RNA mensajero, una transcripción temprana de proteínas no estructurales, generalmente enzimas requeridas luego para la replicación del DNA mencionado, y la transcripción tardía que abarca a los genes que corresponden. Las proteínas estructurales, es decir, las que conforman la cápside y la envoltura. La síntesis de ARN mensajero viral es catalizada por la ARN polimerasa 1 celular, mientras que la síntesis de ADN utiliza la polimerasa propia del virus. Dada la localización nuclear de las ARN polimerasas 2, ambos procesos transcurren en el núcleo, hacia donde debe migrar el genoma viral. Hay algunos virus que son una excepción a esto y son los poxvirus. Para los virus de ADN SC, primero deben sintetizarse la otra hebra complementaria, porque el virus tiene una simple cadena, entonces debe reconstruir la etapa de doble cadena e iniciar el proceso. En cambio, cuando los virus son de RNA, hay dos posibilidades: que el ARN genómico tenga la secuencia del ARN mensajero, o que por el contrario, el ARN genómico tenga una secuencia complementaria. En este caso se denomina ARN positivo aquellos virus cuyo genoma es directamente el ARN mensajero que puede sintetizar proteínas, y virus de ARN negativo que poseen una secuencia complementaria a la del ARN mensajero. Por último, existe una clase de virus que son virus que contienen la enzima transcriptasa reversa. Esta enzima viola el paradigma central de la biología molecular, que habla de que la secuencia de la información genética aparte del ADN va al ARN mensajero y llega a las proteínas. ¿Por qué? Porque en este caso, si hay un molde de ARN, esta enzima transcriptasa inversa les permite a algunos virus constituir a partir del ARN una copia de ADN. Eso es algo único de este tipo de virus. Con respecto al virión, existe la necesidad de que este virión sea una estructura estable que sobreviva en el medio ambiente como una entidad infecciosa.
Una vez que se han acumulado cantidades umbral de genomas de virus y proteínas estructurales dentro de la célula infectada, puede comenzarse el ensamblaje de los viriones. Estos componentes se ensamblan en nucleocápside. Si el virión también contiene lípidos, el proceso de ensamblaje también incluye la adquisición de estos componentes, ya sea como una membrana interna o como una envoltura. La forma en que transcurren estos procesos va a depender de las características de la cápside y de la presencia o no de una envoltura. Las cápsides icosaédricas, por ejemplo, se ensamblan por interacción de las distintas unidades con total independencia de la síntesis del genoma, mientras que las cápsulas helicoidales se ensamblan alrededor del ácido nucleico viral a medida que éste se va sintetizando. Por último, ¿en qué consiste el ensamblaje y la liberación? Los virus envueltos adquieren su envoltura, como venimos diciendo, a través de un proceso de brotación o gemación a partir de la membrana celular. Los viriones de muchos virus se liberan de la célula infectada cuando ésta estalla por lisis, un proceso que puede ser iniciado por el propio virus. Algunos virus interfieren en la síntesis de la membrana para debilitarla y lograr su lisis. Los viriones que adquieren envolturas de las membranas internas de la célula salen de la célula de otras maneras. Algunos son transportados a la superficie celular en vesículas, que luego se fusionan con la membrana plasmática y se liberan los viriones hacia el exterior. Otros, como el virus de Vaccinia, se unen a través de proteínas motoras a los microtúbulos y utilizan este sistema de transporte para llegar hasta la superficie celular donde son liberados. Es importante definir algunos términos. ¿Qué es la patogenia viral? La patogenia viral es un proceso que ocurre cuando un virus infecta a un hospedador determinado. El virus es patógeno para un huésped en particular si puede infectarlo y causar signos de la enfermedad en dicho hospedador. Una cepa de cierto virus es más virulenta que otra cepa si ésta, por lo común, produce enfermedad más grave en un hospedador susceptible. Ahora cabe destacar qué es un hospedador susceptible o una célula susceptible. Una célula susceptible tiene un receptor funcional para un virus determinado. Puede o no ser capaz de soportar la replicación viral. Una célula resistente, en cambio, no tiene ese receptor para el virus. Puede no ser competente para la replicación viral. Mientras tanto, una célula permisiva tiene la capacidad para que el virus se replique adentro, puede o no ser susceptible, o sea, puede o no tener el receptor. Y una célula que combina ambas características, que es susceptible y permisiva, deja que el virus entre y a su vez deja que el virus se reproduzca en ella. La capacidad de un virus de invadir y de replicar en un tipo celular particular se denomina tropismo celular o tisular. Eso es muy importante porque a lo largo de la asignatura vamos a hablar de diversos virus y vamos a ver que algunos virus tienen afinidad por cierto tipo de tejidos, células u órganos y no por otros. En el caso, por ejemplo, de los virus de hepatitis, vamos a ver que tienen afinidad por el tejido hepático y no por otros tejidos del cuerpo. Eso se da porque en esas células las encuentran susceptibles y permisivas a su replicación. Ya que hemos terminado de definir cuáles son las características de los virus y de qué forma invaden y usan la maquinaria celular para reproducirse, deberíamos pensar en cuáles son los procesos específicos que están involucrados en la patogenia viral. El primero es la entrada del virus al hospedador. El segundo es la replicación viral primaria, luego la diseminación viral,
la lesión que se produce en las células, el efecto citopático viral que podamos observar en un corte histológico como haremos a lo largo de la cursada. Otro de los factores, el quinto, a tener en cuenta en la patogenia viral, es la respuesta inmunitaria del hospedador, la eliminación del virus o el establecimiento de infecciones persistentes. Eso va a hablar de que las patologías sean crónicas o sean agudas. Y otro de los factores es la diseminación del virus, cómo va a salir de ese organismo y va a ingresar a otro, o cómo va a ir invadiendo distintos tejidos dentro del mismo hospedador. Eso nos lleva a plantear qué es la puerta de entrada. Desde el punto de vista de la puerta de entrada al organismo, los virus pueden ingresar, como así también todos los demás agentes que vamos a estudiar a lo largo de esta asignatura, por distintas vías. Incluso pueden usar más de una. Ellos son la piel o mucosas, las vías respiratorias, las vías digestivas, la transplacentaria, ejemplo. La vía respiratoria es típica vía de ingreso para el virus de la influenza que causa gripe, la vía genitourinaria para el HPV, cuya una de sus cepas o varias de sus cepas causan cáncer de cuello de útero. Los virus por lo común se replican en el sitio primario de entrada. A lo largo de la asignatura vamos a ir viendo diferentes órganos o sistemas de órganos y vamos a hablar de cuáles son los virus que ingresan por esa vía o que afectan a esas células en particular. ¿Cuáles son las vías de diseminación de un virus dentro del organismo? Puede haber una diseminación local, por ejemplo, sobre las superficies epiteliales de ingreso, una invasión subepitelial y diseminación al tejido linfático y al sistema linfático, una diseminación sanguínea denominada viremia e invasión tisular, una invasión a través del LCR y los nervios o una diseminación pleural a través de la cavidad peritoneal. Hay algo que tener en cuenta en este caso. Muchos virus producen enfermedad en el sitio distante al que fue su puerta de entrada. Por ejemplo, los enterovirus, los cuales entran a través del tubo digestivo, pueden producir enfermedades del sistema nervioso central. Entonces, el título circulante en la viremia primaria es muy baja, pero el evento no se traduce clínicamente en la vía de ingreso, pero sí muestra efecto luego en el tejido nervioso. En cuanto a la lesión que los virus producen en una célula, en términos generales, podemos resumir los efectos de la infección viral en una célula por modificación de las moléculas celulares, por adición de moléculas específicas virales a una estructura o complejo celular, como puede ser el propio ADN de la célula que contenga un herpes, por ejemplo, como un desarreglo o reorganización de la estructura celular o como la construcción de nuevas estructuras celulares infectadas. Observemos este corte histológico teñido, donde están señaladas células multinucleares o sincicios. Se denomina efecto citopático viral a los cambios bioquímicos y moleculares, morfológicos y de viabilidad celular visibles a microscopía óptica y que son causados en el ciclo de replicación viral. La mayor parte de las observaciones en el laboratorio se han realizado en células infectadas en cultivo, en las que se aprecia la pérdida de adherencia al sustrato, la inhibición por contacto, la agregación celular, el redondeamiento celular, la formación de sincicios, de cuerpos de inclusión citosólicos, la transformación celular referida a una posterior lisis o ruptura de la célula, aunque todos los virus líticos producen efecto citopático viral, pueden observarse gran diversidad de manifestaciones. A lo largo de la unidad de aprendizaje iremos
viendo el efecto citopático viral de diversos virus. A la secuencia de eventos para la mantención de un virus determinado en la naturaleza comprende siempre la liberación de la partícula viral de la célula, la salida del hospedero, el transporte a través del medio ambiente en una forma viable y apropiada entrada en un nuevo hospedador susceptible. A todo esto se lo denomina transmisión del virus al exterior del organismo. Esa transmisión del virus al exterior del organismo va a depender de ciertos factores, de la cantidad de virus diseminado o vehiculizado, de la estabilidad viral en el medio ambiente, de la presencia de vectores en caso de algunos virus, como vamos a ver en los virus del dengue, por ejemplo, del Zika, la disponibilidad de hospedadores susceptibles y la genética del virus y del hospedador del mismo. Se establece entonces la denominada eslabones de cadena epidemiológica de una enfermedad transmisible. Este esquema lo vamos a revisar con cada uno de los agentes que iremos estudiando a lo largo de este año. En toda cadena epidemiológica hay un agente causal de la enfermedad, en la población un reservorio de ese agente desde el cual salen algunas partículas virales y hay una puerta de salida de esas partículas virales desde el reservorio, un mecanismo de transmisión que emplea el agente y una puerta de entrada del agente a un nuevo hospedador. Siempre dentro del esquema, la entrada y la puerta de entrada del hospedador tiene que ser a un hospedador susceptible y ahí se van a medir variables genéticas, variables nutricionales del hospedador susceptible al agente determinado. Para la transmisión de un virus podemos hablar de transmisión directa o de transmisión indirecta. Dentro de la transmisión directa podemos citar la fecal oral, la materia fecal que contenga el agente y haya un contacto de la materia fecal con las manos y eso ingrese a la cavidad oral, por ejemplo. El contacto directo se da también por vía sexual, por vía parenteral o vertical o por contacto directo con la piel infectada. Mientras que dentro de la transmisión indirecta podemos evaluar algunos elementos del ambiente que entren en contacto con la piel o las mucosas de la persona. Por ejemplo, los alimentos contaminados o el agua contaminada que ingresen a la cavidad oral, las gotitas de flux que ingresen desde una persona a la otra conteniendo el agente, por formites o por medio de vectores. En general, ¿a qué denominamos vectores? ¿Para qué me sirve saber cómo se transmite un virus? Es muy importante saber cómo se transmite un virus porque eso permite planificar medidas de prevención y de control del mismo e identificar grupos vulnerables. Por ejemplo, en el caso del coronavirus se ha visto que la principal forma de transmisión es a través de las gotitas de flush o respiratorias. Por ende, el uso del tapaboca es una medida eficiente para evitar la transmisión del virus. Ahora, hablemos del efecto del virus en la persona. Constituye la infección viral. Una infección viral puede ser aguda o puede ser persistente o crónica. Para que una infección sea aguda, muchos virus producen infecciones limitadas en el tiempo. Estos virus son eliminados del organismo en pocos días o semanas. A su vez, puede presentar síntomas o cursar de forma asintomática. Mientras que ciertos virus van a permanecer en el organismo por periodos muy prolongados, que pueden ser meses, años, toda la vida. En estas infecciones, denominadas persistentes o crónicas, el virus puede continuar replicándose, constituyendo infecciones crónicas productivas, mientras que en otras puede mantenerse de alguna forma subviral, no infecciosa, conservando su capacidad para replicarse en algún momento posterior. Estas son las denominadas
infecciones latentes. El 22 de enero del 2020 se definió el riesgo de mutación del SARS-CoV-2. Las autoridades chinas advierten que el nuevo coronavirus, que se transmite por vía respiratoria, podría mutar y propagarse más fácilmente. ¿Qué significa que un virus mute? ¿Qué consecuencias puede tener esto? En cuanto a la genética viral, evaluemos cuáles son las bases moleculares de los cambios en el genoma viral. Como sabemos, los virus se reproducen con ayuda de las células huéspedes a las que infectan. Este proceso se denomina replicación y en ese proceso pueden ocurrir errores. Las variaciones en el genoma viral ocurren en general por dos mecanismos que cambian la secuencia de los ácidos nucleicos. Entonces, los miembros de una progenie pueden, algunos de ellos, ser diferentes a sus progenitores. Esos mecanismos son la mutación y la recombinación. En el caso de virus en los que el genoma se encuentra segmentado, la variación se produce por reordenamiento de dichas moléculas. Es un proceso denominado reasociación. En muchos aspectos, los procesos que subyacen e impulsan la evolución de los virus son los mismos que impulsan la evolución de los organismos celulares. Estos procesos implican la generación de variantes del genoma y la gran mayoría de los cuales, la aparición de esas variables son características en general perjudiciales y entonces esos organismos no sobreviven, pero en alguna proporción esos cambios en el genoma le pueden generar ventajas tanto al virus como al organismo vivo y generarle un nicho particular. Para un virus, el nicho podría ser una especie de huésped nueva o la resistencia a un medicamento antiviral y una variante puede proliferar en ese nicho formando una nueva cepa de virus, mientras que los progenitores no lo harían. ¿Cómo definimos a las mutaciones? Las mutaciones son cambios en la secuencia nucleotídica del genoma viral. Pueden deberse a cambios de un nucleótido por otro, a inserciones de nuevos nucleótidos o de lesiones de los que previamente están establecidos. Mientras que los genomas de ADN viral son bastante estables, los virus que tienen ARN tienen frecuencias de mutación mucho mayores. En algunos casos, la frecuencia de mutaciones hace que sea imposible contar con un stock de virus genéticamente homogéneo y eso dificulta el proceso de inmunidad general de la población o de la generación de vacunas incluso. ¿En qué consiste el proceso de recombinación? La recombinación es un proceso que da como resultado la producción de un nuevo genoma derivado de dos genomas preexistentes. Veamos el ejemplo con la imagen y el resultado de esa combinación. Los virus con genomas que consisten en una sola molécula de ADN o una sola molécula de ARN pueden intercambiar información genética dentro de la célula infectada simultáneamente por distintos virus, entre dos virus del mismo tipo o dos virus de un mismo grupo. Y ese es el proceso de recombinación. ¿En qué consiste el proceso de reasociación? Para los virus con genomas segmentados, a diferencia de los genomas de una sola molécula, en una infección mixta con dos virus de genoma segmentado, la progenie puede contener las diferentes combinaciones de los segmentos por simple empaquetamiento o reasociación. Si una célula está coinfectada por dos cepas de uno de estos virus, los viriones de la progenie pueden contener mezclas de segmentos de los genomas de las dos cepas que incorporaron. Ese fue un fenómeno detectado para los virus de influenza, para los también en algunos reovirus o burnavírides.
Pensando en las consecuencias que puede traer esto, más adelante veremos cómo se vincula con esto con la variación antigénica, con una estrategia de evasión a la respuesta inmunitaria utilizada por diferentes virus. Las mutaciones generan cambios menores, en tanto que la reasociación genera cambios mayores, y otros virus nuevos surgen cuando se recombinan y el reordenamiento da resultado a nuevas combinaciones virales de genes, o sea, virus emergentes, para los cuales el sistema inmunológico no está preparado, dado que no ha estado en contacto con esa combinación antes. De vez en cuando aparece un virus nuevo y el misterio rodea su origen. A menudo hay sospechosos del origen del virus y estos sospechosos pueden ser virus de otras especies hospederas. El término virus emergente se usa en varios contextos. Puede referirse a un virus que recientemente ha hecho sentir su presencia al infectar a una nueva especie hospedadora, al aparecer en una nueva área del mundo o a ambas. A veces los virus se describen como virus reemergentes. Si se ha vuelto más común después de que no se registraban casos en ese periodo por un extenso periodo de tiempo. Los genomas del nuevo virus y los sospechosos se pueden secuenciar y si se encuentra una coincidencia estrecha entre el nuevo virus y el de los sospechosos, entonces el misterio puede ser resuelto. Las actividades humanas pueden aumentar la probabilidad de aparición y reaparición de virus. Los viajes y el comercio brindan oportunidades para que estos virus se propaguen y nuevas áreas del planeta sean infectadas. La introducción de especies animales en nuevas áreas, ejemplo los caballos en Australia, pueden proporcionar nuevos anfitriones para un virus de ese área. Otras actividades que pueden provocar la aparición de un virus implican el contacto cercano con otros animales, incluida la industria de la caza, la matanza de primates no humanos para carne de animales o volver comestibles especies de animales que sean reservorio de ciertos virus, como es la hipótesis del surgimiento del COVID. Para terminar la clase, analicemos ejemplos de virus emergentes. Miremos esta publicación. Los murciélagos son reservorios naturales de virus similares al coronavirus. ¿Por qué los virus de un murciélago podrían saltar al ser humano? Durante las últimas 2 décadas se han identificado 3 coronavirus zoonóticos como causa de brotes de enfermedades a gran escala: el síndrome respiratorio agudo, SARS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, y el síndrome de diarrea aguda porcina, SAD. El SARS y el MERS surgieron en el año 2008 y 2012 respectivamente y causaron una pandemia mundial que cobró miles de vidas humanas, mientras que el SARS golpeó a la industria porcina en 2017. Tienen características comunes, como son todos altamente patógenos para el ser humano y el ganado. Sus agentes se originan de los murciélagos y 2 de ellos se originaron en China. Por lo tanto, es muy probable que los brotes futuros de coronavirus similares al MERS y al SARS se originen de los murciélagos y existe una mayor probabilidad de que esto ocurra en China. Esto ya decía este paper. Entonces sabemos que la clave real es saber cuál es el receptor de la célula huésped, cuál es esa proteína de la superficie de la célula a la que el virus se une para invadirla. Entonces, si compartimos el mismo receptor en la superficie celular que el virus usa en el murciélago o el camello o el cerdo, podremos estar en riesgo de que nuestras células sean infectadas por ese virus. Para el coronavirus del SARS, el receptor de superficie es uno denominado ACE2 y compartimos con los murciélagos. Entonces,
La misma proteína está en la superficie de la célula humana y en la superficie del murciélago y por ende el virus que accede a las células de murciélago puede potencialmente hacerlo en el humano. Se cree que ese es el origen del SARS-CoV-2 que ha desatado una pandemia mundial.